está contigo, donde las puertas de los cielos están abiertas para escucharnos. Te invito a que si tienes una necesidad, ya sea de salud, sea económica o sea sentimental, esta tarde puedes levantar tus manos allí donde te encuentras como señal de decirle: Dios, aquí estoy yo. Señor, en esta hora, Padre, nos queremos unir junto con mis hermanos que se encuentran del otro lado conectados. Queremos unirnos para, Señor, pedirte que abra las puertas de los cielos sobre cada necesidad. Pedirte por cada necesidad que está pensando en esta hora, Señor, las personas que están conectadas. Pedirte por su necesidad espiritual, por su necesidad física, por su necesidad emocional, familiar, económica. Esta tarde quiero clamar y quiero pedir tu bendición, Señor. Dice tu palabra que si nos pondríamos de acuerdo y venimos a ti, presentamos algo, tú obrarías. En base a eso, Señor, en esta hora queremos pedirte. Quiero pedirte por cada necesidad. Quiero pedirte que tú bendigas cada corazón, que bendigas la vida de los hermanos que están conectados del otro lado, la vida de las personas que se han conectado, de aquellos, Señor, que tienen necesidad. Pedirte, Jesús, por la necesidad, esas necesidades que son obvias, pero esas necesidades también que están en lo más profundo, aquellas que nadie conoce, aquellas que solo tú puedes verlas. Señor, queremos pedirte. Quiero pedirte específicamente para que bendigas cada hogar, para que bendigas cada familia, para que tu paz pueda reposar en cada alma, Señor, esta tarde. Tu presencia pueda reposar en cada vida. Aún, Señor, si hay desconformidad, Jesús, en esta hora tú traigas paz. Si hay, Señor, falta de esperanza, traiga la esperanza en ti. Si hay dolor, tú seas trayendo, Señor, tu sanidad completa en el alma y aún en el cuerpo, Señor, seas sanando la enfermedad. Tu presencia sea tocando cada vida y cada corazón que está escuchando en esta hora, Señor. Rogamos y creemos en ti como un Dios vivo, como un Dios poderoso, soberano, Señor, y queremos pedirte por cada necesidad de mis hermanos, pedirte por sus vidas, por sus familias, para que tú los guardes este tiempo, para que aumente su fe, para que no decaiga su alma, Señor, para que tu presencia les provea todas las cosas, para que tú seas proveyendo día a día cada necesidad. Te agradecemos en esta hora y bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Te invito a que sigas conectado. Vamos a pasar al momento de la palabra, que bueno que puedas buscar tu Biblia, y mientras vamos a pedirle a nuestro hermano Agustín que pueda pasar. Dios te bendiga. Ahí donde estás, te invito a que busques tu Biblia y vamos a compartir el capítulo 8 del libro de Mateo. Estamos estudiando todo el libro de Mateo y hoy vamos a dar el capítulo 8. Todo el capítulo 8. Te invito ahí, buscalo tranquilo. El capítulo 8. Mientras te voy a hablar un poquito de lo que pasó antes del capítulo 8, que es el capítulo 7, ¿no? Obviamente. Bueno, en el capítulo 7 terminó de hablar Jesús el Sermón del Monte, el gran sermón, todo el mundo lo conoce, ¿no? El Sermón del Monte finaliza en el capítulo 7, donde Jesús nos enseña principios éticos y de fe. Y en el capítulo 8 es donde se muestra o se pone en práctica todos esos principios que nos enseñó en el Sermón del Monte. Y Mateo lo que hace es una recopilación de milagros, de 12 milagros que están en el capítulo 8 y en el capítulo 9, pero hoy vamos a dar los 6 del capítulo 8, y esos milagros no están ordenados en un orden cronológico, temporal, porque Mateo no intentaba contar una biografía de la vida de Jesús, sino que están ordenados en un orden lógico, donde Mateo lo que hace es mostrar que el que presentó esa ley, esos principios, ahora los puede cumplir también. Así tiene poder para darnos la ley, pero tiene poder para cumplir la ley. Y nos muestra los movimientos que Jesús hizo
hizo y cómo va cumpliendo todas sus enseñanzas. Y esto es importante porque así como Jesús puso en práctica lo que Él enseñaba, nosotros también podemos poner en práctica esas palabras porque tenemos poder también. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para llevar a la práctica todos los principios que se enseñaron en el Sermón del Monte. Ahora es interesante, vamos a analizar un poquito cómo comenzó el Sermón del Monte y acá es el final. Vieron que el capítulo 8, si lo tienen ahí, comienza diciendo cuando Jesús descendió del monte. Y bueno, si lo miramos en una secuencia, sería así. Jesús sube al monte, el rey sube al monte, expone su edicto, las leyes del reino, en este caso del reino de Dios, y después baja del monte, desciende del monte y hace 6 milagros en el capítulo 8, donde muestra que Él tiene poder para llevar a cabo las leyes del reino de Dios, así aplicarlas en la tierra. O sea, traer las leyes del reino de los cielos a la tierra. Y supongo que ahí con toda la introducción ya encontraste y vamos a ir leyendo. El primer milagro es Jesús sana a un leproso. Dijimos que eran 6 milagros. Jesús sana a un leproso, Jesús sana el siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, y en ese mismo dice que sana a muchos enfermos y endemoniados. Después Jesús calma la tempestad y por último libera a los endemoniados gadarenos. Y dice el capítulo 8: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y vemos que lo primero que hace cuando Jesús desciende del monte es acercarse a él un leproso. Y viene y dice que se postra delante de él, se tira de rodillas ahí, delante de Jesús. Y hay algo en estas palabras que dice el leproso que muestran la fe y la confianza que el leproso tenía. Viene a Jesús, se postra ante él y no le pregunta. Esto no es una pregunta: Señor, ¿puedes sanarme? Nunca se lo pregunta, es una afirmación. El leproso sabía que Jesús tenía poder para sanarlo. La fe del leproso le alcanzaba para creer que Jesús le podía hacer el milagro de sanarlo. Ahora, el leproso también reconocía que Jesús, que Dios, capaz, que en su voluntad no estaba sanando. Por eso es: si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que vos podés sanarme, pero ¿querés hacerlo? Esas son, en otras palabras, lo que le dice el leproso. Y eso nos muestra que lo primero que él tiene, quiero destacar esto, es un reconocimiento de la voluntad soberana de Dios. Y es importante porque Jesús mismo, cuando estaba en el Getsemaní, oró diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero esa frase después sigue con: hágase tu voluntad y no la mía. Y a veces nosotros oramos para que Dios conceda nuestras peticiones, pero en realidad no preguntamos si eso es la voluntad de Dios. Porque Dios sana, sí, Dios sana, pero Dios sana a todos.
No. A veces no. A veces Dios no sana a todos. A veces Dios sana a unos sí y a otros no. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué su voluntad a veces sana a unos y a otros no. Quizá el propósito de Dios para otros es diferente o los tiempos son diferentes. Pero en nuestra humanidad solemos pedirle a Dios que Él haga, y a veces como que le ordenamos a Dios que Él haga lo que nosotros queremos. Pero vemos que el leproso se acerca humilde ante el Señor. Y en esa humildad dice que la respuesta de Dios, la respuesta de Jesús, es que Él extiende su mano y lo toca. Lo primero que Jesús hace es tocar al leproso. Algo que capaz que ninguno de nosotros haría, y tal vez si lo hacemos, corremos un riesgo, ¿no? Estaba leyendo un poquito antes de la lepra y como que en realidad la Organización Mundial de la Salud dice que como que estamos un poco estigmatizados y como que por tocar a un leproso simplemente en un instante no se nos va a contagiar la lepra. Pero eso no era lo que se creía en este tiempo. En este tiempo la lepra era una enfermedad terrible, incurable, y ellos creían que tocar al leproso significaba contagiarte de inmediato de lepra. Y la lepra es una enfermedad extraña, es una bacteria en la piel que empieza infectando la piel y que después termina destruyendo los tejidos, termina destruyendo órganos, termina cayéndose partes del cuerpo. Es terrible la enfermedad. Y vamos a ver que en esa terrible de la enfermedad de la lepra, Jesús lo toca a este leproso, y eso en realidad tiene un significado, porque Jesús, en estos 6 milagros que dijimos que íbamos a ver de Jesús, vemos la multiforme manera de actuar de Dios. En casi ninguno, no voy a decir ninguno, pero en casi ninguno de estos 6 milagros Dios actúa de manera igual. En este caso, Jesús toca al leproso y le dice: quiero, sé limpio. Y este leproso se sana de inmediato. Y si lo miramos así, a todos, lo primero que nos llama la atención es que ¡wow!, se le fue la lepra y este hombre fue sano, y de repente el cuerpo de este hombre, que estaba lleno de llagas, putrefacto, digamos, la piel muerta, de repente está sana, está bien. Imagínense, dice que una multitud lo siguió, todos los que vieron este milagro estaban atónitos. Todo ahí, medio muerto, y de repente una persona nueva. Pero quiero centrarme en otra parte acá, en la parte de que, ¿por qué lo toca? Los leprosos eran desvinculados de todo, lo perdían todo. Una persona que tenía lepra perdía su familia, perdía su casa, su trabajo. Imaginemos por un momento este hombre, quizá un día mira su piel, mira su mano y ve una mancha media rara ahí, y capaz que no le da importancia. Dice que la lepra lleva mucho tiempo a avanzar, no avanza como súper rápido después de que se empiezan a ver todos los resultados, pero ve ahí una mancha y bueno, no le da importancia, y al tiempo empieza a ver que tiene otras manchas en su cuerpo y empieza a salirle como erupciones en la piel, a verse lastimado, y de repente este hombre empieza a tener temor. La lepra era conocida en ese tiempo, dice que todavía, o sea, estaba investigando que todavía hay países que tienen lepra, que sufren la lepra, y este hombre, imagínense, va al sacerdote ahí, el sacerdote lo deja en cuarentena. Una palabra conocida ahora en este tiempo, ¿no? Nos suena familiar ahora. Lo deja ahí aislado,
para ver qué pasa, para ver si es otra enfermedad, se le va a manifestar rápido o se le va a pasar si era una mancha normal. Y pasan días, pasan varios días, y resulta que su enfermedad avanza y su piel se va consumiendo y ¿cómo es? Descubren, dicen, lo declaran, que el sacerdote a este hombre tiene lepra, lo declaran un leproso. Entonces automáticamente este hombre pasa a ser inmundo, o sea, acá pasaba a ser inmundo. El tipo tenía que salir de la ciudad, probablemente haya tenido que ver crecer a sus hijos de lejos, pierde completo contacto con cualquier otra persona, nadie lo había tocado hace años y él no había podido tocar a nadie, y todavía cuando alguien se acercaba tenía que gritar ¡inmundo!, porque nadie se le podía acercar, tenía que gritarlo, era parte de la ley sanitaria judía. Y entonces Jesús, volvemos, Jesús toca a este hombre. Él no le pidió que lo tocara, le pidió que lo sanara, pero Jesús lo toca. Y con ese toque de Jesús, Jesús le está mostrando cercanía, le está mostrando interés, le está devolviendo su dignidad, eso que él, no sabemos por cuántos años, pero que capaz que por muchos años no había tenido, que era contacto con otra persona, Jesús se lo devuelve. Jesús siempre hace algo completo en la vida de las personas, en nuestras vidas. Entonces restaura la mente, las emociones de este hombre, así como también restaura su parte física, su enfermedad. Y después dice que la lepra desaparece y Jesús le dice, le da unas órdenes ahí de que no se lo diga a nadie. Y así termina este pasaje, sino que no vaya, no se lo diga a nadie, y se muestra al sacerdote así como se mostró una vez cuando estaba enfermo, para que sea testimonio. Otros evangelios nos dice que este leproso, nos cuenta un poquito más larga la historia, nos dice que este leproso se va ahí haciendo una fiesta, una algarabía de que había sido sano. Pero este pasaje solo quiere mostrar eso, el interés de Jesús por la vida y por la necesidad de esta persona. Y muestra que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Y le puse título al final de cada milagro, como para una idea central, que es: Jesús se ocupa de todo lo que necesitamos. Absolutamente de todo. Y ahora vamos a seguir con el siguiente milagro. No vamos a ir redondeando cada milagro, sino que le voy a dejar ese subtítulo a cada milagro y vamos a ir avanzando al siguiente. Y el siguiente es: Jesús sana al siervo del centurión. Todo en el mismo. Verso 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Otro milagro de Jesús. Este
milagro es completamente diferente al primero. Decíamos que en el primero Jesús se acerca al leproso y lo toca y le dice: sé sano. Acá la historia es diferente. Un centurión va a pedirle a Jesús que sane a su criado, a su empleado, y Jesús, este milagro pasa de lejos. Lo sana a distancia, ni siquiera se acerca a la persona enferma. Y vamos a ver otros aspectos de cómo ocurre este milagro. Dice que el centurión romano viene a él. Y lo primero es que el centurión romano tenía autoridad. Dice que acá viene y le ruega a Jesús. Seguramente el centurión había escuchado que Jesús había sanado al leproso o a otro y había hecho milagros. Entonces el centurión va a buscar a Jesús. Podríamos decir que este centurión le tenía mucho aprecio a su siervo y va a buscar a Jesús y le pide que sane a su criado. Y entonces empieza algo interesante, que Jesús apenas recibe las noticias de este centurión, le dice: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dice que él no es digno ni siquiera de que entre en su casa. Y vemos que el centurión lo primero que hace acá es reconocer la autoridad de Jesús. Y reconoce que Jesús es digno. Porque dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Y mi pregunta es: ¿nosotros somos dignos de que Jesús entre en nuestra casa? ¿No nos hemos hecho esta pregunta que se hizo el centurión? ¿Somos dignos de que Jesús esté en nuestra casa? Seguramente no, pero por misericordia Él está todos los días con nosotros. En este tiempo Jesús solo estaba físicamente, o sea, solo podía estar en el lugar que estaba físicamente, pero hoy Él está constantemente con nosotros, a nuestro lado. Y tenemos un privilegio, que es que aún siendo indignos o no siendo merecedores, Jesús está con nosotros. Y Jesús está dentro de nuestra casa todos los días. A pesar de todo lo que hacemos, que seguramente hacemos muchas cosas en nuestra casa o fuera que no adoran a Dios, pero Él está ahí. Y debemos ser conscientes de que Dios está en nuestro hogar. Y debemos honrarle con todo lo que hacemos, dentro y fuera de nuestra casa. Pero volvemos. Dice que el centurión dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Tremenda confianza del centurión, ¿no? Incluso dice que Jesús, al ver esta confianza, a ver la fe que tenía el centurión, se maravilla. Y esa palabra maravilla aparece 2 veces, acerca de Jesús. Jesús se maravilla 2 veces, y una vez es esta, por la fe del centurión, otra vez es por la incredulidad de Israel. Así que una persona que no pertenecía acá al pueblo de Dios y que no tenía por qué conocer a Jesús ni nada de la historia de lo que Dios hacía, tiene tanta fe que cree que Jesús simplemente puede decir que sea sano y entonces va a ser sano. Y dice que Jesús se maravilla de la fe del centurión y empieza ahí a hablar algo que es una profecía, y dice: os digo, en el 11, que muchos vendrán del oriente y del occidente. Y Jesús está diciendo: muchos de todo el mundo van a venir y van a tener salvación. Eso es sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos van a tener salvación porque van a creer en
en ese tiempo, creía en el centurión. Y hoy tenemos eso, ese cumplimiento, porque nosotros no somos el pueblo de Dios adquirido, somos un injerto dentro del pueblo por fe. Y hoy el mundo entero tiene la oportunidad de que si cree en Jesús, tener salvación y tener vida eterna. Pero vemos acá que ya se daba eso. El centurión tenía fe en Jesús. Y conforme a su fe dice que le es hecho su milagro. Y vemos esa fe cumplida o reflejada, el testimonio, el fruto de esa fe, con que dice que él se va, el centurión se va confiando de que si Jesús lo hizo, así va a pasar, y llega a su casa y su siervo está sano. Y capaz que le pregunta ahí a los otros siervos que están, ¿a qué hora fue sano? Y resulta que es la misma hora que Jesús le dijo que era sano. Y la frase que le voy a poner a este milagro es: los milagros a distancia también pasan. En este tiempo que no nos podemos juntar, que tenemos que estar mirando prédicas en internet, mirando cultos online, los milagros a distancia pasan. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Nosotros podemos limitar a Dios y nosotros tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Y esto es lo que se intenta mostrar en estos milagros. No hay límites de Dios. Dios sana la lepra, sana la enfermedad, restaura el físico, restaura la integridad, la familia, en el caso del leproso, restaura toda su vida. Jesús sana a la distancia y ni siquiera necesita estar presente, ni siquiera necesita acercarse, simplemente su palabra tiene poder. Y lo último que te voy a responder antes de pasar al siguiente milagro es: tus palabras también tienen poder. Conforme a lo que nosotros hablamos, así también pasan las cosas, porque todo lo que nosotros hablamos en realidad es lo que creemos muchas veces, que lo exteriorizamos. Entonces, la fe tiene poder, y si nosotros hablamos bien o hablamos cosas buenas, entonces cosas buenas van a pasar. Pero si nosotros hablamos cosas malas, es muy probable que pasen cosas malas. Así que es mejor hablar por fe o hablar cosas buenas. Y esas palabras tienen poder. El siguiente milagro, o los dos siguientes milagros que están ahí juntos, enlazados, es verso 14: Jesús sana a la suegra de Pedro. Un pasaje que siempre ha dado para muchísimas bromas de por qué Pedro después niega a Jesús y por qué le sanó la suegra y todo. Pero dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y hasta ahí, vamos a ver. Este es otro milagro. Muy corto lo describe, pero es muy interesante también. Hay otro tipo de sanidad acá, otra manera de actuar de Dios. En el primero vemos que el leproso viene y se postra ante Jesús y le pide ser sano. En el otro vemos que el centurión, como el enfermo no podía ir, el centurión va a Jesús y le pide que el otro, podríamos decir que el amigo, sea sano. Pero en este vemos que Jesús va a la casa de Pedro y nadie le pide que sane a la suegra de Pedro. O Pedro no quería a la suegra, o nadie le había dado importancia a la suegra, quizá porque no era una enfermedad grave, quizás simplemente tenía fiebre, o quizás simplemente se les había pasado por el entusiasmo de que Jesús esté ahí. Como sea, vemos que nadie le pide a Jesús que sane la suegra. Dice que Jesús vio a la suegra de Pedro que estaba con fiebre en cama. Y dice que Jesús ahí la toca y se sana. Acá nadie le va a pedir a Jesús, sino que Jesús mismo se interesa
por cómo están las personas a su alrededor. Jesús vio, dice. Y Jesús está atento a tu necesidad y está atento a mi necesidad y está atento a todo porque Él lo sabe todo. Y Jesús le interesa tu necesidad, así como le interesa mi necesidad, porque a Jesús le interesás vos. Así como le interesaba la suegra de Pedro y le interesaba a Pedro y le interesaba a cada persona que se acercaba a él, así también todos nosotros. Y dice que ella inmediatamente que se sintió mejor se levantó y les servía a ellos. Y el subtítulo que le voy a poner a este milagro es servicio. Él, o sea Jesús, todo lo ve y Él está presente. Y dice, si seguimos el mismo subtítulo, dice, y cuando llegó la noche trajeron a Él. Jesús nunca se quedaba quieto, sana a la suegra de Pedro, y dice que cuando llega la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Voy a leerlo todo, dice, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sí, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos con los milagros, nos vamos a centrar igual en los milagros de Jesús de este capítulo. Dice que le traen muchos endemoniados y muchos enfermos y muchos son sanados en ese mismo día que él llega a la casa de Pedro. Y es interesante que Mateo pone énfasis en que no fueron algunos, sino de que fueron muchos. No dice cuántos, pero capaz que podemos decir que cientos de personas fueron sanadas o fueron libres de sus demonios por el poder de Jesús en las palabras. Y vemos otro tipo de milagro ahí, que hasta ahora Jesús sanaba individualmente, sanó personas individuales, pero también sanaba de a mucha cantidad de personas, o sea, también tenía el poder para sanar multitudes, porque dice que muchos antes de ponerse el sol fueron sanados y fueron libres. Y este es el primer milagro que nos dice o nos muestra Jesús sobre autoridad, en autoridad sobre las enfermedades, pero también sobre el mundo espiritual. Y acá nos dice que lo hace con la palabra de Dios. Y quiero avanzar, así no se nos va mucho el tiempo, y quiero leer el quinto milagro, que es Jesús calma la tempestad. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viendo sus discípulos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar y se hizo, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y este no es un milagro de sanidad. Dice que después que termina esto, que pasaron milagros, que fue el sermón del monte, que los discípulos estuvieron ahí escuchando a Jesús, viendo a Jesús hacer milagros, todos se suben a la barca y van a cruzar al otro lado. Y en ese tiempo parece que se levanta una terrible tormenta. Dice que era una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, eran olas enormes,
llegaban, inundaban el barco, la barca, y dice que los discípulos en medio de esa tormenta empiezan a tener miedo, empiezan a desesperarse, quizá intentan sacar el agua de la barca, intentan hacer todo lo que ellos saben como marineros, pero de repente miran ahí al costado, miran, y está Jesús tendido así, durmiendo. Y imaginémonos a los discípulos, ¿no? Luchando con fuerza ahí, remando en contra de la tormenta, y imagínate que te das vuelta así y ves a tu compañero durmiendo. Ay, vamos a quedar re contentos de que uno está durmiendo mientras todos estamos luchando por salvar nuestras vidas, ¿verdad que no? Y el pensamiento de los discípulos es súper humano. Ellos ven a Jesús durmiendo y piensan, y a este que no le importa que nos estamos por morir acá, se nos está por hundir la barca y estamos por perder todo. Pero vean que hoy hablamos de la fe de esas personas que se acercaron a Jesús creyendo por un milagro. Y esos discípulos habían visto todos esos milagros, habían visto la fe de todas esas personas, habían escuchado todo lo que las personas habían dicho de Jesús y cómo eso se cumplía, porque Jesús sanaba a esos enfermos, pero ellos, sus discípulos, no conocían todavía verdaderamente a Jesús. Había gente de afuera, gente que no era sus discípulos, incluso un centurión que ni siquiera era parte del pueblo, que conocían lo que Jesús podía hacer, conocían y reconocían la autoridad y el poder, pero sus discípulos todavía no. Sus discípulos sabían que Jesús sanaba, sabían que Jesús hablaba bonito, que Jesús era un maestro de la palabra y enseñaba, sabían que echaba fuera demonios, pero todavía no sabían cuál era el verdadero poder de Dios. No creían que Jesús era todopoderoso por sobre todo, porque no creían que Jesús tenía poder para sacarlos de la tormenta. Y quizás no creían, o quizás sí, pero en ese momento, como estaba dormido, ¿qué podía hacer? No era la misma fe del centurión, que creía que simplemente hablando ya el otro se podía sanar. Y es interesante esto. Sus discípulos todavía no conocían verdaderamente a su maestro. Y mi pregunta acá, que me surge a mí primero es, ¿yo conozco realmente el poder de mi maestro? ¿Conocemos realmente el poder de Dios? ¿O a veces podemos convivir con Dios, podemos ver milagros, podemos verlo obrar impresionante? Yo estoy seguro que vos, donde estás ahí en tu casa, has visto milagros de Dios impresionantes. Nosotros hemos visto milagros de sanidad impresionantes, hemos visto milagros creativos, hemos visto cosas que son imposibles que pasen y pasan. Pero realmente conocemos todo el poder de Dios. ¿Conocemos quién es Dios completamente? O a veces cuando las circunstancias nos son contrarias, porque acá estaban en una tormenta, cuando las circunstancias nos apretan, nos oprimen, nos olvidamos de quién es Dios, o nos olvidamos de en quién hemos creído. Y dice que Jesús se despierta y le dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Jesús se maravilló, como dijimos, con la fe de otros, y acá reprende la fe de sus discípulos, no porque tuvieran menos fe, sino porque para lo que ellos conocían, deberían tener más confianza en Jesús. Pero Jesús dice que reprende el viento y reprende al mar y dice que todo se calma. El viento para, las aguas dejan de estar agitadas. Y quiero notar eso. La voz de Jesús, así como tenía poder para sanar, tuvo poder sobre la naturaleza. La voz, la orden
orden del creador del universo entero le habló a su creación y le dijo, va. Y la creación obedeció. El viento obedeció y el mar obedeció. A veces nosotros somos los que somos difíciles de obedecer, digamos. Somos creación de Dios, pero a veces nosotros decidimos no obedecer. Pero la creación obedece a su creador. Y Dios, Jesús acá, muestra que Él no tiene solo poder sobre la enfermedad o sobre los demonios o sobre lo que ocurra en el ser humano, en el cuerpo del ser humano, sino que Dios tiene poder aún sobre la naturaleza, aún sobre lo externo. Dios tiene poder sobre todo. Dios tiene poder sobre todas las cosas, porque Él es sobre todas las cosas. Él es Dios, Él es lo primero y es lo último. Y este Dios seguía en la barca con sus discípulos. Ellos, el miedo los llenó tanto sus corazones que no pudieron ver que el Jesús, el hacedor de milagros, el Hijo de Dios, seguía en la barca. Sí, estaba durmiendo, pero Él seguía ahí. Y déjame decirte algo, si hay tormenta en tu vida y si no hay, va a llegar, porque Jesús no nos promete una vida sin tormentas, pero sí nos promete que Él va a estar con nosotros. Siempre, todos los días, hasta que llegue el final de nuestra vida o hasta que Él venga, pero Él va a estar con nosotros. Y déjame decirte, tené confianza en Dios, porque Él sigue en tu barca. Si vos lo pusiste un día en tu barca, entonces Jesús sigue. Jesús sigue en tu casa, Jesús sigue en tu barca. Y termino con la frase que le puse a este capítulo, que Jesús está con vos, seguí confiando en Él. Y el último, el sexto milagro es en Mateo, nos dice 28, y el subtítulo, o el título de este dice, los endemoniados gadarenos. Lo vamos a leer, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Lo primero es que hay algunas diferencias con los otros testamentos, los otros evangelios, y es que en Mateo nos cuenta que eran dos los endemoniados gadarenos, y en los otros nos dice que era uno. No sabemos por qué, pero Mateo le pone énfasis a las dos personas, y por alguna razón los otros evangelios le pusieron énfasis a uno solamente. Pero acá nos dice que ellos, después de este milagro de la tempestad, después de calmar la tormenta, dice que ellos bajan de la barca y les salen al encuentro, vienen al encuentro de ellos dos endemoniados
que eran de la ciudad de Gádara. Y estos endemoniados no eran endemoniados comunes como los que vimos en el verso 16, sino que dice que eran endemoniados muy fuertes, que nadie podía pararlos y ni siquiera nadie ya cruzaba por ese camino porque siempre salían y dice que estaban enfurecidos. Estas dos personas estaban poseídas por los demonios y tenían gran fuerza, gran poder. Era otra clase, otro nivel de endemoniamiento, digamos, de poder espiritual. Y dice que ellos vienen a Jesús. Jesús no va a ellos. Ellos vienen a Jesús, quizá porque vieron que gente bajó de la barca y quizá venían a echarlos fuera. Y dice que vienen y de inmediato claman a Jesús y dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios reconocen a Jesús, reconocen la autoridad de Jesús y reconocen quién es Jesús. Jesús no era un milagro, no era un sanador, era Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Y los demonios declaran quién Jesús es. Los discípulos antes, estando y viviendo con Jesús, todavía no se animaban a decir Jesús, Hijo de Dios. Pero los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dicen: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y hay algo interesante, que los demonios ven a Jesús y tienen temor, sienten temor de inmediato por la sola presencia de Jesús allí. No dice que Jesús les dijo nada. Ellos vinieron a Jesús y su presencia empezó a perturbarlos. Porque Jesús tenía poder en sí mismo. Y dice que ellos empiezan a rogarle a Jesús que si los echa fuera, no le empiezan a rogar que no los eche fuera, sino que si los echa fuera les permita entrar a los cerdos que estaban ahí cerca. Ellos sabían que no podían hacer frente a Jesús y sabían que no se podían esconder de Jesús, pero le pidieron misericordia a Dios. Es interesante eso. No sé si les llama la atención tanto como a mí, pero los demonios pidiéndole a Jesús que tenga misericordia de ellos y que si los sacan de las personas les permita entrar a los cerdos. Y hay personas que creen que la actitud de los demonios de temor no es un temor a Jesús simplemente porque los eche fuera, sino que hay personas que creen que cuando un demonio no cumple con su misión o es echado fuera de alguien o no puede hacer algo, Satanás después cobra venganza en contra de ellos y les castiga y los atormenta. Y entonces ellos sabían que iban a tener que irse de ahí y preferían estar en cerdos que enfrentar castigo. Porque vemos que dice antes de tiempo. Ellos sabían que no era el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero me llama eso la atención, de que ellos le están reconociendo quién es Jesús, le están pidiendo misericordia a Jesús. Y Jesús les da permiso. Y dice que ellos salen, entran a los cerdos, y de inmediato los cerdos se vuelven locos y se caen por un barranco y se mueren todos. El resultado es el mismo que si nunca hubiesen entrado a los cerdos. Pero que quiero hablar de otro tipo de milagro. Estamos viendo la manera de obrar de Dios. Y acá no solo que nadie se acerca a Jesús para pedirle la sanidad
ni Jesús toca o dice nada a nadie, sino que Él simplemente está ahí y su presencia impacta a los demonios. Su presencia incomoda a los demonios y su presencia es la que liberta a estas personas, porque lo único que Él dice es: vayan, pueden irse a los cerdos. Pero no les dice: salgan de estos hombres y vayan los cerdos. Y Jesús no empieza a gritar o elevar la voz, ni siquiera dice nada. Simplemente su presencia era suficiente para liberar a estas personas. Y acá vemos a Jesús con poder y dominio por sobre todo el mundo espiritual, por sobre todo las cosas también. Y nosotros también tenemos autoridad que fue dada por Dios. Dice que Él nos dio autoridad para echar fuera demonios. Pero nuestra autoridad solo viene por nuestra cercanía y permanencia en Dios. Otra palabra dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y es así. Nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Jesús acá está mostrando que Él no era igual. Si bien los discípulos tenían autoridad, los discípulos no podían con su presencia sacar fuera demonios. Su presencia era suficiente. Y su presencia sigue siendo suficiente para sacar fuera demonios. Su presencia sigue siendo suficiente para liberarme y para liberarte. Y su presencia es la que obra en nosotros. Su poder a través de su presencia en nuestra vida. Entonces, si queremos que algo cambie en nuestra vida, si necesitamos libertad o si queremos libertad a otros, su presencia debemos buscar. Debemos buscar llenarnos de la presencia de Dios, a la cual hoy podemos acceder. Debemos buscar la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero terminar leyendo este pasaje y después hacer una conclusión general. Lo último que dice es que la gente de este pueblo se entera que perdieron los cerdos, los chanchos, y va Jesús y lo echa a Jesús. Le dice que se vayan, que no quiere que esté en la ciudad ni en sus contornos. Vemos que antes Él era seguido por multitudes por los milagros, pero ahora Él liberó a 2 personas que estaban atormentadas, que andaban en los cementerios, y esta gente lo echa. Porque para ellos eran más importantes sus pertenencias que la vida de estas 2 personas. Las personas para ellos no eran importantes. No era relevante que 2 personas ahora habían sido libres y podían volver a tener una vida digna, sino que era más importante lo que ellos habían perdido o lo que podían perder. No les importaba el que tenía necesidad a su alrededor. Y hoy hay mucha gente que no le importa si su vecino o si alguien tiene necesidad a su alrededor, sino que solo les importa ellos mismos. Dice la Biblia que en los últimos días, en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. Y hoy en día el amor de muchos se enfría. Hoy en día el amor de muchos se ha enfriado y hoy en día el amor en la iglesia se ha enfriado. Y pienso que este tiempo
que estamos viviendo, donde hay tormentas, es tiempo de volver al principio. Es tiempo, bueno, estamos volviendo al principio, cada uno está en sus casas ahora, reunido con su familia, y en los primeros tiempos era así, cada uno se reunía en sus casas. Pero de volver al principio, al primer amor por Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A volver a este estilo de vida que tenían los primeros discípulos y que por alguna razón les daba poder. Porque ellos hicieron milagros extraordinarios si miramos la vida de los apóstoles. Y a lo largo del tiempo, si bien hay personas que hacen milagros extraordinarios en nombre de Dios y Dios respalda sus vidas y Dios, su presencia se mueve cuando ellos están, a nivel general, como pueblo de Dios, nos cuesta ver milagros en las iglesias de todos los días. Pero antes era algo común. Y creo que es tiempo de volver al principio, de volver a amar como Dios nos ama. Y quiero redondear con esto. Hemos conocido a Dios de diferentes maneras. Hemos visto a Dios moverse de diferentes maneras. Todos nosotros, seguramente si yo te pregunto a vos, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Va a ser diferente a lo que hizo en mi vida, pero eso no significa que Dios va a obrar siempre de la misma manera. Dios tiene diferentes formas de actuar, porque su voluntad es diferente para todos nosotros. Si bien hay una voluntad que es firme, la voluntad de Dios, la voluntad para cada una de nuestras vidas se cumple de maneras diferentes. Pero esa voluntad se une en un propósito global, que es que todos conozcan de Jesús y que todos puedan proceder a la salvación. Y si somos sus discípulos, crecer en fe. Dice que cada cosa que le pasaba, incluso la tormenta acá a los discípulos, era para que ellos crecieran en fe y conocieran un poco más. Y quiero que te quedes con, busquemos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida, y confiemos en que a pesar de cualquier cosa que suceda en nuestra vida, a pesar de la tormenta, Dios está con nosotros, Dios está en nuestra barca y Dios nos dio poder para cumplir su palabra a través de su Espíritu Santo hoy. Y ahí donde estás, yo quiero invitarte a orar, quiero invitarte ahí a cerrar tus ojos, si podés, y a que ores sinceramente a Dios. Y si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por momentos complicados en tu vida, si no sabes qué va a pasar con tu economía, si no sabes qué va a pasar con tu familia, te invito a clamar a Dios y a pedirle que Él obre en tu vida, que Él tenga misericordia de esta humanidad, porque Dios tiene poder. Y te invito a acercarte como todas estas personas que vimos, que recibieron un milagro, con fe creyendo que Dios es poderoso. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de la vida, a través del relato, Señor, de estas personas que quedaron escritas, Señor, para enseñarnos, para llenarnos de fe, de esperanza, Señor, para mostrarnos tu poder, Señor, y para que podamos creer más, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Bendice sus casas, su familia, Señor. Y si ellos necesitan un milagro, Señor, obra, Señor, con poder en sus vidas, trayendo sanidad, Señor, trayendo provisión divina, Señor. Y sobre todo, Señor, cumple tu voluntad en sus vidas. Cumple tu voluntad buena y perfecta en sus vidas, Señor, para que puedan crecer en ti cada día, Señor.
Sabemos que tú cuidas, Señor, de ellos, que tú cuidas de nosotros, Señor, que tú eres un Dios bueno, Señor, que no quiere lo malo, sino que quiere lo mejor para nuestra vida, que tú atiendes las necesidades de nuestro corazón, Señor, aún por insignificantes que parezcan, tú tienes cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor te llevó a morir crucificado en la cruz, Señor, y tu amor es quien nos sostiene hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque pagaste un alto precio por nosotros, Señor, y no nos vas a dejar, Señor, a la deriva. No nos has dejado a la deriva, Señor, y te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, que está pasando un momento difícil, pueda verte, Señor, en su casa, pueda verte en su vida, pueda sentirte cerca, Señor, pueda sentir que tú estás, Señor, en su barca, pueda sentir que tú estás con él, Señor. Aunque puedan sentir, Señor, tu abrazo cercano, Señor, afectuoso, amoroso en sus vidas, Señor. Obra con poder ahora, Señor, aún sana todo corazón, Señor. Aún lo que ha estado ahí por años, Señor, sánalo, Señor, para que podamos crecer en ti, Señor, y que al final de este tiempo podamos hallarnos aprobados, crecidos, Señor, fortalecidos en ti, fortalecidos como hijos de Dios, fortalecidos como pueblo de Dios, fortalecidos como iglesia, para que esto perdure, Señor, y aún generaciones futuras, Señor, proclamen tu palabra, Señor, por toda la eternidad hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has mostrado y por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Creemos que eres un Dios todopoderoso, que sanas, que libertas y que aún la naturaleza se tiene que rendir ante tus pies, Señor. Ayúdanos a nosotros, como hijos tuyos, Señor, a rendirnos ante tus pies, Señor, y que seas Rey, Señor, de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición. Esto fue un estudio de todo el capítulo 8 del libro de Mateo. Te invito el domingo a las 7:30, a las 19:30 horas, a conectarte. Vamos a estar transmitiendo nuestra reunión general en vivo. Dios te bendiga.